Latinoamérica. El virus no se quiere ir. Hoy, casi la mitad de los nuevos casos de coronavirus registrados en el mundo está en América y el total acumulado en todo el continente ya supera la cifra de Europa. Mientras Estados Unidos ha superado los 100.000 muertos y Brasil los 23.000, América Latina se ha convertido en el cuarto epicentro de la pandemia, con casi 700.000 casos de COVID-19. No hay duda de que nuestra región, una de las últimas del mundo en experimentar casos y transmisión de COVID-19, se ha convertido en el cuarto epicentro de la pandemia luego de China, Europa y Estados Unidos, afirmó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Mientras en buena parte de Europa comienzan las medidas de desescalada y la posible reapertura de fronteras, en Latinoamérica se teme que lo peor de la pandemia de la COVID-19 no haya pasado aún. Para la OPS, el virus está aumentando en Latinoamérica con una gran extensión comunitaria. Los primeros casos de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe ocurrieron por viajes desde Europa y mientras el virus continúe circulando en cualquier parte del mundo, otros países seguirán teniendo un alto riesgo de reimportarlo. La preocupación está centrada en Sudamérica, porque el número de casos nuevos registrados la semana pasada en Brasil, que ya suma 26.000 muertos y se prevé que llegue a más de 120.000 fallecidos por la pandemia, fue el más alto desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile también están registrando una alta incidencia, lo que señala que la transmisión sigue acelerándose en estos países. Para la mayor parte de países en la región, no es el momento de relajar las restricciones o reducir las medidas preventivas, como insiste, por ejemplo, el negacionista presidente brasileño Jair Bolsonaro. Es el momento de permanecer fuertes, vigilantes y de aplicar de forma agresiva medidas de salud pública de probada eficacia. Hemos aprendido de otras regiones lo que funciona y lo que no, y tenemos que seguir aplicando este conocimiento a nuestro contexto, dijo la dirigente de la OPS. Perú es el segundo país de Sudamérica con más casos, 136.000, y estos siguen aumentando. El país, que fue el primero de la región en imponer el confinamiento el pasado 16 de marzo, ha registrado unas 4.000 muertes. El martes llegó a su récord de casos registrados en un solo día, 5.700. Centenares de pobladores de Lima han salido a pie hasta sus pueblos andinos en busca de alojamiento, trabajo y comida. Ecuador también ha sido duramente golpeado por el nuevo coronavirus y desde sus calles y otros lugares se han visto las escenas más desgarradoras de muerte y enfermedad, mientras el gobierno rebajaba salarios e imponía medidas de ajuste y esconde las cifras de muertes que, según la prensa, supera los 4.500. Chile es el tercer país del continente con más casos y cuya línea en la gráfica sigue subiendo. El país gobernado por el neoliberal Sebastián Piñera tiene 87.000 casos y 890 muertes. Solo en las últimas 24 horas se han detectado 4.328 nuevos infectados. El gobierno chileno se había resistido a imponer un confinamiento generalizado en varias ciudades, pero se vio obligado a aplicar la medida el pasado 15 de mayo, cuando la epidemia ya estaba fuera de control. La ocupación hospitalaria de la región capitalina se encuentra cerca del 95% y los pobladores de Santiago y otras ciudades exigen el reparto de los alimentos que prometiera el gobierno. Colombia llegó a más de 24.000 casos y más de 800 víctimas mortales, registrando 1.022 nuevos contagios en un solo día. En las ventanas de casas de ciudades y poblados flamean banderas rojas, pidiendo ayuda alimentaria y solidaridad ante la ausencia del Estado. La Organización Panamericana de la Salud proyecta un aumento continuado de casos en México que no ha logrado controlar la curva y acumula 8.600 fallecidos y unos 80.000 casos. Asimismo, la OPS proyecta para Centroamérica una aceleración en El Salvador y Guatemala. Argentina, por su parte, está en proceso de reapertura en buena parte del país, mientras que los casos en la capital siguen aumentando, especialmente en los barrios más pobres.
El país tiene 14.000 personas con coronavirus y 500 fallecidos.